a todos, hola a todas, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente, espero que estén muy bien, espero que hayan tenido una muy buena semana. Mucha ansiedad con la conversación de hoy, que tenemos gente enviándome en punto en sus países y 2 minutos preguntándome qué pasaba. Pero aquí estamos con nuestro invitado de hoy, que es un poco, la idea es exprimirlo un poco a él y a su experiencia, ¿sí? La verdad que es un placer enorme poderlo recibir a Martín en esto que es nuestros encuentros de desarrollo de facilitadores, en los cuales ya llevamos 10 semanas. Martín, te cuento un poquito más, si bien ya te conté, te di un poquito de background anteriormente. Esta es nuestra semana número 9. Tuvimos ahí una semana en el medio que me estaba terminando de mudar, así que tuvimos que posponer, así que son 10 semanas en total. Pero 9 semanas de conversación con gente voy a tratar de no olvidarme de nadie, ¿sí? De Chile, de Argentina, de España, de Italia, de Portugal, y varias regiones de todos esos países también, muchos de ellos viéndonos en la grabación también, ¿sí? Que les llega todas las semanas. Y como siempre vamos a estar subiendo el recurso a nuestro canal de YouTube, así que me imagino que debe haber muchísima gente haciendo clic también y escuchando un poco lo que conversamos con este grupo que ya venimos trabajando hace bastante. Pero Martín, un gusto saludarte nuevamente, espero te encuentres muy bien en tu casa, en Rosario, espero que la familia esté bien. Ahí me contaste un poquito antes que empezáramos, pero bueno, nada, la verdad que un placer tenerte con nosotros. Ahí les mandé a los participantes sobre tu biografía, tu TED Talk, tus libros, y un poco lo que has hecho. Así que nada, la verdad que darte la bienvenida de todos nosotros para empezar. Bueno, Juan, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto siempre hablar con vos y, por supuesto, poder compartir este momento con todos ustedes. Así que el agradecido soy yo. No, por favor. Así que bueno, sé que de muchas maneras compartimos lo que es nuestra filosofía de estar compartiendo y aprendiendo y mejorando constantemente. Eh, Todos, me atrevo a decir que todos, sí, sin tratar de poner palabras en la boca de nadie, pero me atrevo a decir que todos los que están acá y los que están viendo on demand también comparten esta filosofía de tratar de seguir mejorando, de tratar de seguir compartiendo un poco conocimientos y bien, si bien muchos de ellos ya me han enviado preguntas de antemano y comentarios y han estado leyendo, escuchando, etcétera, etcétera, sobre el que has hecho. Eh, Me atrevo un poco a abrir el juego y que empecemos desde un poco lo que nos compete en estas conversaciones, que tiene que ver con bueno, cómo hacemos para tratar de generar las mejores experiencias en el mejor entorno posible para aquellos los cuales nos toca compartir. ¿Sí? Tenemos gente de rugby union, tenemos gente de equitación, tenemos gente de fútbol de salón, tenemos profesores de educación física que obviamente están en un montón de deportes y están en el aula también. Eh, y obviamente tenemos un montón de otras profesiones dando vueltas que son voluntarios dentro de lo que nos gusta tanto, ¿sí? Que es el deporte y compartir con otros. Así que me atrevo un poco a empezar la conversación por ahí, ¿sí? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué has notado, sí? ¿Cuál ha sido en tu experiencia por ahí eh, aquellos cimientos, sí? Un poco innegociables, ¿sí? Que has tenido en diferentes entornos para tratar de facilitar esa experiencia de la mejor manera posible, ya sea fútbol, ya sea polo, ya sea básquetbol, rugby, el deporte que seas. Entonces, para resumir esa introducción larga, ¿qué crees que tiene que tener un entorno para tratar de generar la mejor experiencia posible? Bueno, primero voy por ahí a contarles unas o distintas experiencias, porque obviamente hoy tengo un camino tal vez recorrido de varios años, pero que como cada uno de ustedes empezó en algún lugar.
Y empecé siendo un niño que quería practicar un deporte. Mi deporte de base siempre fue el fútbol, más allá de un paso por distintos deportes que he tenido. Mi papá era una persona que me fomentaba a hacer mucho deporte a toda mi familia. Así que si bien el fútbol fue el deporte de base, hicimos de todo. Eh, y bueno, tal vez lo que desde chiquito he tenido la fortuna de tener muchas condiciones físicas, especialmente cuando uno es chiquito que juega con los de su edad, y yo tenía una gran diferencia física con respecto al resto, era alto, flaco, tenía buenas destrezas motoras, con lo cual siempre tenía una ventaja con respecto a los chicos con los cuales competía, y además eso también me favorecía una sociabilización que muchas veces te aporta cuando vos practicás bien un deporte. Y estoy seguro que esto que digo no es extraño a todos, eso nos ha pasado. Eh, Sin embargo, en ese cruce y en los distintos deportes que fui teniendo, me encontré con docentes o con entrenadores que algunos me inspiraron más y otros me inspiraron mucho menos, y otros hasta lograron que ese deporte me guste menos, porque afortunadamente ninguno provocó que el deporte no me guste. Eh, y lo mismo si uno traza un ejemplo y una comparación con lo que pasa en el colegio, donde tal vez uno puede decir yo odio la matemática, no es mi caso, pero alguno de ustedes podría decir yo odio la matemática o odio lengua o odio historia o me encanta la geografía, y seguramente la gran mayoría de nosotros encuentra ese gusto por alguna de esas materias como consecuencia de un docente que generó en ustedes un gusto por eso. Eh, por supuesto que a medida que también fui creciendo, me encontré con un montón de chicos que tal vez no tenían tantas condiciones y ese docente los hizo dejar. O hasta yo mismo, incluso muchas veces, he generado en mis compañeros experiencias que no eran muy agradables, porque yo era muy bueno en un deporte y a veces me tocaba jugar con alguien que no era tan bueno, y hasta a mí mismo me ha pasado parar así, decirle o pedirle al entrenador, sacalo a este que es malísimo, sin tener tal vez la respuesta que debería haber tenido tal vez del entrenador con respecto a esa reacción que yo tuve. Pero bueno, a veces el deporte también tiene eso que es bastante cruento, donde a veces queremos sociabilizar poniendo a alguien que juega muy bien con alguien que no juega tan bien, y bueno, a veces no le estamos haciendo un favor a aquel que no juega tan bien poniéndolo con alguien que juega tan bien, porque la competencia o todos los que practicamos un deporte queremos ganar, independientemente del deseo de aprender, pero hasta cuando vas a un cumpleaños y se arma un partidito de fútbol, eh, todos queremos ganar. Entonces, cuando terminó no sé si terminó mi etapa deportiva, pero cuando empecé a dedicarme a la educación física, me empecé a encontrar con entrenadores que casualmente provocaban eso, y un poco cambió mi perspectiva con respecto a lo que yo pensaba de lo que era el deporte, eh, viendo que algunos entrenadores tenían la capacidad de que ciertos jugadores que no tuviesen las mejores condiciones o condiciones similares a los demás rendían en su máximo nivel posible, y que incluso aquellos deportistas que eran buenísimos lo hacían aún más que cuando teníamos entrenadores en otro momento. Y cuando uno tal vez empieza a ver cuál es el motivo, uno inicialmente dice, bueno, con este entrenador funciona mejor porque este entrenador sabe más. Y sin embargo, yo me he encontrado con entrenadores que logran provocar un crecimiento exponencial en los deportistas, pero cuando uno se sienta en una mesa dice, y el de antes sabía más. O a mí me da la sensación de que saben más de rugby, de fútbol o de básquet. Sin embargo, a veces no es el saber más lo que genera el crecimiento exponencial de un deportista. Lo que genera el crecimiento exponencial de un deportista es el contexto que se brinda para que ese deportista tenga confianza en lo que hace, para que el entrenador una lo que dice con lo que alienta o con lo que desalienta, para que cada deportista verdaderamente se pueda expresar, y que independientemente de haber tenido
una mala elección o haber cometido un error, si el entrenador cree que ese error sucede como consecuencia de intentar algo superador, lo podamos alentar y no permanentemente desalentarlo. Entonces creo que el contexto que se genera a través de lo que se alienta y lo que se desalienta dentro del deporte, incluso es hasta mucho más importante que el propio conocimiento técnico de cada deporte en el que uno esté inmerso. Tal vez fui muy largo en mi respuesta, Juan, pero también, mientras iba hablando, quería hacer referencia a algo que muchas veces sucede en el deporte y que me he preguntado muchas veces, ¿no? Y digo, ¿en qué otro ámbito de tu vida, excepto tal vez incluso que también me lo pregunto, ¿en qué otro ámbito de tu vida, que no sea incluso con tus hijos, porque también es un comportamiento que no entiendo mucho, te gritan? ¿En qué ámbito te gritan, digamos? Si vos trabajás en una empresa, nadie te grita. Si vos estás con tus amigos, no te gritan. Si vos estás comiendo un asado, acepto que nos pongamos medio eufóricos por algo, pero no te gritan ante un hecho que vos hagas. Mi esposa trabaja en una multinacional y nadie le grita. Sin embargo, cuando nosotros vamos a una cancha o a un deporte, nos damos el lujo de poder gritarle a una persona con el espíritu de que pueda aprender, cuando nadie puede aprender cuando te gritan. O lo mismo que un montón de veces le pregunto a mi hija, a mi mujer, digamos, ¿por qué le gritamos a los chicos? Digamos, si no hay necesidad de gritarle, no son sordos. Entonces, ¿por qué el grito es una herramienta que se utiliza pensando que el otro va a aprender? Cuando está recontrademostrado, y hasta hay estudios biológicos que demuestran cuáles son las hormonas que se segregan a partir del miedo o a partir del grito. Y creo que en el deporte, tal vez como consecuencia de que tal vez anteriormente el deporte tenía un régimen militar en su conducción, todavía nos hemos quedado con ciertos paradigmas planteados en aquella época que creemos que esa es la mejor manera de poder aprender y ese es el contexto de aprendizaje. Pero bueno, perdón, fui muy extenso. No, al contrario, la idea de esta conversación es exprimirte un poco y tratar de sacarte lo que podamos en estos 40 y pico de minutos que nos quedan. Sí, y me quedan un par de cosas dando vueltas sobre tu reflexión. La primera es por dónde terminaste, ¿sí? Sin dudas. Hay un montón de recursos, de hecho les he mandado a varios de los participantes en este grupo recursos de Coach Reed o de John O'Sullivan, que los dos hablan de este tema del grito, del miedo, de lo que tratamos de impartir, ¿sí? Cuando alguien está tratando de tomar decisiones, ¿sí? Y no solamente tratando de tomar decisiones, sino por ahí tratando de ver qué experiencias tiene en su batería de herramientas para poder aplicar, etcétera, etcétera. Sí, lo hemos conversado en este grupo sin duda y lo hemos conversado con muchos de los que están en este grupo en otras instancias también, ¿sí? Pero rescato por ahí la primer parte de tu reflexión, sí, que habla de la persona, sí, que habla del entorno en donde estamos tratando de desarrollar a la persona más allá de lo que estemos tratando de hacer, ¿sí? Y por ahí se me ocurre relacionar esa parte de tu reflexión con los entornos de performance que estás y que has estado, ¿sí? Ya sea con los Pumas, con News, con la Asociación de Polo, con Bahía Basket y con algún otro que me debo estar olvidando seguramente. ¿Cómo manejan, ¿sí? Los facilitadores, entrenadores en esos entornos? Eh, esas dos campanas, no sé si son dos campanas, pero esas dos situaciones, de tener que ir a jugar una Copa del Mundo y tratar al mismo tiempo de que las personas que están en el entorno sean las mejores personas posibles, ¿sí? Que obviamente para los voluntarios, para el deporte de comunidad, para el deporte de recreación, pongámosle el título que le querramos poner, ¿sí? Es más que claro que esa es la idea que tenemos cada uno de nosotros en nuestros equipos, clubs, instituciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero por ahí, que nos cuentes tu experiencia me parece que sería súper enriquecedor en cuanto a cómo tratamos de buscar ese balance, ¿no? Si tengo una Copa del Mundo en menos de 2 años, ¿sí? Y a su vez quiero tener un grupo en tu caso, buenos tipos, buenas personas, ¿sí? Que puedan rendir lo mejor posible, ¿sí?
Sí, es que, bueno, por supuesto que he pasado por distintos líderes en distintos deportes y en distintas experiencias. Por eso creo, obviamente esas experiencias te van permitiendo ir identificando y tratar de ir orientando hacia tal vez los líderes con los que uno está, pero independientemente de eso, los líderes con los que uno está ya van encontrando esto que es real y que no van por dos caminos distintos. No se puede, o en realidad no es que no se puede, es un error pensar tal vez que los deportistas de alta competencia son máquinas. Eh, Son personas, como todos los demás, que tienen un rendimiento superior por un montón de virtudes que ellos tienen, ya sean físicas, cognitivas, condicionales, que los hacen tal vez tener un rendimiento mayor que un chico de un club, pero tienen los mismos miedos, las mismas ansiedades, la misma presión, las mismas ganas, los mismos deseos, que tienen todos. Entonces, cuando desde interpretás que más allá del nivel en el que estén, son personas que necesitan también una palmada, un momento de decir, che, ¿por qué erraste esto? Y en vez de preguntarle por qué erraste esto, decirle, ¿qué sentiste en ese momento? Y la verdad que sentí miedo. Y está bien que antes de entrar a la cancha sientas miedo, porque te va a pasar. Y que en el medio del partido identificar si te quedaste pensando en que te cobraron penal y eso te saca de tu momento presente, que alguien se te acerque y decir, tranquilo, ya está, eso ya pasó. Jugá esta, la que viene ahora. O ponerte ansioso porque por el tiempo, decir, pará, no te pongas ansioso, tranquilo, lo tenemos que resolver ahora. Entonces, independientemente del nivel en el que estés o en el nivel en el que estén los jugadores, son personas, no debemos pensar que son máquinas. En el momento de llevar al deportista a un concepto mecanicista, no estamos generando la exponencialidad de ese deportista, todo lo contrario. Pensar que, o simplemente poner en nuestra cabeza, de decir, bueno, ¿qué querés? Con lo que cobran. ¿Y qué tiene que ver lo que cobran con los sentimientos, digamos? O lo mismo, pensar, de decir, che, este cuando viene el seleccionado es un perro y cuando juega en su club es buenísimo, como si fuese un televisor 4K que vos decís, si lo colgás acá funciona bien y si lo colgo en otra parte tiene que funcionar de la misma manera. No, hay un contexto alrededor de eso. Que la persona se siente más contenida o menos contenida. Y según cómo sea su forma, hay personas que están mucho más cómodas en el conflicto y hay otros que no están cómodos en el conflicto. E identificarlo a eso. Es decir, che, esta persona ante el conflicto, ante esta situación, a lo mejor necesita más protección y no por eso es peor jugador o mejor jugador. Es que el contexto muchas veces es lo que a vos te genera tener un rendimiento mayor o no. Entonces, por más que vos estés en la elite de la elite de la elite, entender que los que están ahí son personas que pasan por los mismos sentimientos que pasa cualquiera, pero que hacen mejor algo. Obviamente, por la cantidad de personas que lo miran, por la tele, etcétera, ¿tienen más presión? Sí, pero hay que ayudarlos a que la aprendan a gestionar. No a decirle, no seas cagón, vos bancátela porque vos jugás y ganás guita. Está bien, pero ¿qué querés que haga? Entonces, me parece que no va por un camino el amateurismo y por otro camino el profesionalismo, porque los que lo juegan son personas. Y eso no quiere decir que tengamos que creer que todo está bien y que obviamente no hay que trabajar para superarse y ponerles una exigencia altísima, porque si vos estás en un seleccionado nacional, la exigencia es altísima, porque con quien vos vas a jugar te va a poner una exigencia altísima. Entonces, una cosa es que yo te exija al máximo y otra cosa es que yo te provoque un temor por el hecho de tener que venir a entrenar todos los días. Yo digo, vos podés tener una exigencia máxima y venir mañana que no te da problema. Digamos, hay tres cosas que para mí son importantes en eso y tal vez yo tengo como un pensamiento bastante estructurado que siempre que pasa algo trato de ponerlo en algún lugar de toda esa biblioteca que tengo en mi cabeza. Y digo, los deportistas creo que tienen tres factores que son importantes. El primero es un factor X. Que vos decís, ¿cuál es el factor X que tiene este deportista? ¿Qué es lo que lo hace distinto a los demás? Que puede tenerlo o no tenerlo, pero ¿cuál es su factor X? El segundo factor es su carácter competitivo.
cuando uno ve a alguien decir, che, este juega lo que juegue, te quiere ganar. A lo que juegue quiere ganar, es un competidor que se lleva puesto todo lo que tenga adelante porque compite y compite y compite con él mismo principalmente y a su vez compite con los demás y cuando va al gimnasio compite y cuando va a la cancha compite y cuando va al partido compite y es un competidor. Eso que uno ve son animales de competencia. Y por otro lado, ¿cuál es su carácter en cuanto a su mentalidad de crecimiento? En eso que piense y diga, che, no importa, yo si esto no me sale, yo lo voy a entrenar y me va a salir. Pero vos me tenés que ayudar, Juan, porque para eso vos estás. Digamos, ayúdame a que a mí me salga, yo estoy predispuesto. Vos me decís algo y yo mañana lo mejoro. Vos me decís algo y mañana lo estoy estudiando. Vos me decís algo y mañana lo intento. Vos me decís algo y pasado me sale. Es decir, ese es un tipo que quiere aprender. Ese tiene mentalidad de crecimiento. Y yo le hago creer que puede aprender además. Porque si yo todo el tiempo su mentalidad de crecimiento se la pongo en déficit, le digo, no, vos ni intentes, Juan. Ni intentes, malísimo, vos no te va a salir. Excepto que lo que quiera generar en él es que si, che, este como un competidor, que un animal, si le llevo así, vos no aprendés, mañana yo sé que me pasa por arriba, me come el hígado. Entonces, lo que uno piensa a veces en los deportistas cuando está ahí a esa altura o a cualquier altura, es decir, che, de estas tres, ¿cuántas tiene este? Bueno, ¿y cómo lo vamos a trabajar? Porque a lo mejor no tiene ningún factor X. Obviamente cuando llega a la elite algún factor X debe tener, pero capaz que se destaca mucho más en los otros dos. Es un animal de competencia y es una bestia del aprendizaje. Si no tiene tanto factor X, pero dámelo. Y a lo mejor puedo decir, tiene un factor X gigante para este deporte, pero le cuesta muchísimo aprender, no aprende nunca. Nunca, digamos, nunca está motivado a aprender, siempre cree que tiene la razón, siempre que vos le decís algo, nunca recepciona lo que uno le está planteando y no evoluciona, mientras que el resto, como tiene esa mentalidad de crecimiento, evoluciona y a su vez no compite demasiado. Cuando le pones uno y empieza con los dolorcitos en las piernas, con el dolorcito en el cuello, y decir, por más factor X que tenga, este es difícil que pueda andar bien acá. Entonces, no pensar tanto, repito, en ese sentido de que el deporte amateur va por un lado y hay que generar un contexto de diversión y recreación, porque a lo mejor yo lo veo en mi hijo que tiene 13 años y no le divierte tanto ir al deporte y que sea recreativo y lúdico, él quiere aprender. Y viene y me dice, yo no aprendí nada, estuvo divertido, no aprendí nada. Entonces, bueno, yo creo que cuando uno va a practicar deporte, tiene que disfrutar de la práctica deportiva, pero tiene que aprender, tiene que aprender. Y en el deporte profesional pasa exactamente lo mismo. Genial, buen feedback ahí para los entrenadores de tu hijo, seguramente. Ya empiezan a llegar un montón de preguntas en el chat, si alguna por privado. Si tienen ganas una vez más, de exprimirlo a Martín, es un poco la idea. Antes de ir a Marcelo, ahí que está en el Chaco, en Argentina, sí, me hiciste acordar un par de recursos que ya le ha llegado a este grupo de participantes que tienen que ver con Carol Dweck, ¿sí? Que tienen que ver con mentalidad de crecimiento. Ella no usa la palabra versus, pero mucha bibliografía la usa, ¿sí? Vamos a poner guión, mentalidad de crecimiento, guión, mentalidad fija, ¿sí? Que han tenido muchos recursos, así que los invito a que los vuelvan a revisar. Marce, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, contanos. Hola Juan, hola Martín, hola a todos. Hola chicas. Bueno, más o menos lo que está diciendo Martín se resume en uno de tus libros. Martín, vos pusiste que uno cuando es un formador, cuando entrena a un jugador o una jugadora, no le entrena sus músculos, no le entrena la jugada, no le entrena técnicamente, sino que le entrena el cerebro y las redes neuronales. No, eso es un poquito lo que estamos diciendo, amateur, profesional es lo mismo, porque estás entrenando la cabeza del jugador. Sí, Te habrá tocado una persona mal formada de base. ¿Cómo haces para romper esa red neuronal de la mala enseñanza? En ese libro vos colocás que de ese aprendizaje, esa red neuronal, llega un momento que los músculos se forman, primero viene el pensamiento y después el movimiento corporal.
¿no? Entonces se van formando y uno va haciendo los gestos técnicos que lo tiene pensado. Ahora, ¿qué pasa cuando está mal formado? ¿Cómo haces para romper esa red neuronal mal formada? No sé si me explico. Bien. Sí, claramente utilizaría otra palabra que no sea el mal formado, porque mucho no me Sí. gusta, pero... No, sí, horrible, horrible, totalmente horrible. Pero entiendo el fin de la pregunta, Marcelo, y está buena. Obviamente hay dos cuestiones a pensar, ¿no? Si por un lado ese déficit es cognitivo o es motor. Entonces, si es motor, vamos a tratar de trabajar sobre, motor podría ser de un déficit en el pase o podría ser un déficit en su técnica de carrera o en su desaceleración o en su cambio de dirección o en un ejercicio de fuerza o en el que sea. Y si es cognitivo, que tiene que ver con la comprensión del juego y con la ejecución y la toma de decisiones dentro del juego, hay uno solo que independientemente de cualquiera de los dos seas, es el punto en común. Que entienda para qué estamos tratando de modificarle lo que le queremos modificar. El para qué. Y eso es clave, eso es educación. Que él comprenda por qué o para qué nosotros estamos tratando de pedirle una modificación con respecto a lo que hace. Comprendido eso, que yo siempre creo que es fundamental, eso se llama gestión del aprendizaje, que él sepa por qué y qué herramientas y para qué y qué herramientas nosotros vamos a utilizar para que él pueda mejorar, por un lado, el conocimiento declarativo. ¿Qué sería el conocimiento declarativo? Que yo le pregunto algo y él me puede contestar con los criterios que nosotros queremos utilizar para que él pueda mejorar. Entonces, tener un contenido que nosotros se lo podamos volcar para que él entienda para qué. Y el otro factor clave es la repetición, que lo pueda repetir de manera constante y consciente para saber por qué lo está haciendo. Por supuesto que cuanto antes nosotros podamos corregir eso, me refiero antes en cuanto a edad, más rápidamente lo va a poder corregir. Cuanto más grande sea, tal vez a veces es más complejo. Pero de todos modos tiene que ver, y lo asocio, Marcelo, a lo que te dije antes. Digamos, si vos tenés a alguien que tiene un alto componente competitivo, va a buscar lograrlo. Si tiene un alto componente en cuanto a su mentalidad de crecimiento, rápidamente lo va a mejorar. Entonces, tiene que ver, y vuelvo a ese espíritu docente que tengamos nosotros. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para despertar eso en él y que lo pueda hacer? Pero no importa la edad que tenga. Yo le he logrado corregirle cosas a jugadores en los Pumas. Hemos logrado corregirle cosas a jugadores en la Liga Nacional en Bahía Básquet. Entonces, que a veces uno pensaría, y para mí es un error, pensar que cuando uno llega a la juventud o a la adolescencia ya es tarde para poder corregir. No, no, no. A cualquier edad se puede corregir si nosotros le damos el para qué. Y si él de algún modo siente que eso que nosotros le estamos proponiendo lo hace mejor. Porque el deportista entiende, si vos me traes algo y eso a mí me hace mejor, yo lo tomo rápido. Ahora, si vos me traes algo y a mí no me da resultado, entre comillas, no lo voy a tomar. Independientemente de que me salga mal, porque yo estoy haciendo algo que me sale mal, pero yo compré de que eso me va a hacer mejor, yo lo voy a hacer. Entonces, creo que siempre se puede. No pensar que cuando nosotros tenemos deportistas en edades adultas ya es tarde para poder lograr un cambio. Así que me parece que siempre se puede. Pensando desde esos lugares, decir cómo yo hago para seducirlo a este chico a que verdaderamente pueda lograr un cambio. Y además también sucede una cosa, cuando vos le estás pidiendo un cambio a alguien que tiene éxito con lo que hace, es mucho más complejo que lograr un cambio cuando vos le estás proponiendo a alguien cuya forma de actuar no le da resultado. Entonces, cuando a alguien algo no le da resultado y vos le propones un cambio, probablemente lo tome rápidamente. Cuando vos le estás proponiendo un cambio a alguien que tiene éxito real con lo que está haciendo, y a veces es más difícil que te lo tome. Porque si con esto a mí me está yendo bien, digamos, lo que vos me estás proponiendo, entro en un espacio que no lo conozco. Entonces, bueno, pero quiero caer en eso, ¿no? Primero que cuando nosotros queremos generar un nuevo hábito, es que se comprenda para qué y después que él lo compró, repetir sobre eso y permitirle que tenga errores. Permitirle que tenga errores. Porque si yo le estoy proponiendo un cambio y ante el primer error lo saco,
O sea, bueno, no lo intento más, porque vos me estás sacando por eso, digamos. Ahora, si ante eso que vos me estás proponiendo yo intento y vos incluso incentivás a que yo lo vuelva a hacer, yo me voy a animar a hacerlo. Y creo que tiene mucho que ver también de nuevo con el rol que jugamos nosotros como entrenadores para que eso pase. Sí, desde ya el grito queda más claro, que queda totalmente descartado. Es lo que vos un poco hablás del... Perdón, Marcelo, tal vez el grito no siempre queda descartado, porque a veces cuando yo quiero generar algo motivacional, pero positivo y productivo desde el grito, está bien, porque yo puedo utilizar una palabra clave utilizando un grito para que vos verdaderamente lleves tu pensamiento hacia la acción, y está bien, digamos. Lo que tiene de malo el grito es cuando yo, además de mi grito, expreso con mi cuerpo algo que es invasivo para vos. Porque el grito, en algún modo, se transforma en un acto violento. Y nadie puede funcionar bien ante la violencia. No. Es lo que vos decías en uno de tus libros, es colocarlo en un consciente incompetente. ¿No es cierto? O sea, decir que al decirle para que él tome conciencia de que tiene ese error, consciente incompetente, o sea, que tiene error, que lo tiene que corregir, hay que ubicarlo ahí, ¿no es cierto? Exactamente. Esa sería la segunda etapa. Exactamente. Digamos, vos descubriste algo y no me sale. Estoy en un momento que me doy cuenta que no me sale porque vos me lo hiciste ver, pero no me sale. Entonces, si en ese no me sale, vos me castigás y yo no lo intento más. Y después llega una etapa en la que sos conscientemente competente. Digamos, me sale, pero tengo que pensar un montón. Tengo mucho gasto de energía para que me pueda salir. Y necesito más cantidad de repeticiones para poder intentarlo y un contexto que me haga hacerlo para que finalmente yo me transforme en un inconscientemente competente. Ya ni lo pienso y me sale bien. Si no preguntan ellos, sigo. Gracias, Marce, por a la conversación. No, está bueno, es la idea, sin dudas. Yo sigo relacionando con recursos que le fueron llegando en estas últimas semanas, ¿sí? Simon Sinek, ¿sí? Y su círculo dorado, en donde él empieza por el porqué, me parece que es una buena referencia al punto que está tratando de hacer Martín, y después pasar al cómo y después pasar al que. Genial, Gaby, tenías ahí la mano levantada desde, no sé si estarás en Chipolete o en Neuquén, sí, ahí en el sur de Argentina. Contanos un poco. Sí, buenas tardes para todos, buenas tardes Martín. Sí, mi pregunta era con respecto a lo que estaba hablando Marcelo, por ejemplo, en un preadolescente o adolescente, si yo tengo un déficit cognitivo, con respecto, por ejemplo, podría ser la comprensión del juego, ¿cuánto tiempo puede llevar eso a que el chico comprenda un poco lo que es el juego? Porque uno observa siempre cuando tiene un grupo de jugadores que por ahí 5 comprenden bien el juego y los otros es como que no saben dónde están, ¿no? Y para ayudar a eso, a que los chicos comprendan el juego, si hay un tiempo, son años, es una duda que tengo. Aparte de individualizarlo, ¿no? A cada chico. Buena pregunta, Gabriel, y si tuviese la respuesta, sería genial, porque, no, repito, no, las cuestiones motrices y cognitivas no hacen referencia a una cuestión mecanicista. A algunos les costará más y a otros les costará mucho menos. Y ahí repito también, o insisto, yo trato de insistir siempre mucho en esto, el avance o no, o el progreso o no del alumno muchas veces tiene que ver con los recursos que utilicemos nosotros. Por supuesto que hay una motivación intrínseca, que es lo que hablábamos antes, lo que a vos te lleva, cuál es la mentalidad de crecimiento que yo tengo y por qué yo soy lo que soy y otro no es como yo. Porque yo tengo una mentalidad de crecimiento que tal vez otro no tiene y porque yo tengo una mentalidad competitiva que tal vez otro no tiene. Y donde es probable que tal vez en la educación física o en la gestión haya gente que sepa más que yo, pero a lo mejor no tienen mi espíritu competitivo ni tampoco tienen mi mentalidad de crecimiento. Entonces puede que yo aprenda mucho antes que otros porque tengo un factor interno
que hace de que yo me desafíe todo el tiempo. Y pongo eso en tu equipo, digamos. A lo mejor en tu equipo vos tenés a alguien que vos le das un recurso y rápidamente lo toma, y a lo mejor hay otros que les cuesta más. Entonces, che, a esto que le está costando más, ¿es por ellos o puedo de algún modo hacerme cargo yo? Es decir, ¿cómo los estoy estimulando? ¿Cómo los estoy ayudando? ¿Cómo estoy generando, repito, buscar la gestión del conocimiento declarativo como el conocimiento procedimental? ¿Qué es lo que no comprenden? ¿Es declarativo o es procedimental? Si es declarativo en lo que no comprenden, ¿cómo los estimulo para que aprendan más del juego, a declararlo? Pero por otro lado, decir, che, solamente con lo declarativo no nos alcanza, porque te hacen un análisis del partido que está buenísimo, pero después cuando entran a hacer lo procedimental no invocan una. Entonces, che, este a lo mejor puede ser un buen entrenador, pero un buen jugador no, pero ahora lo necesitamos que juegue. Entonces, ¿cómo a través de las herramientas didácticas que vos utilices en los procedimientos, primero logres que mejoren su conceptualización, que comprendan cada vez mejor el juego, y por otro lado que lo puedan procedimentar bien? Entonces, cuando uno dice, che, esto no entienden nada, yo digo, bueno, Gabriel, ¿qué estamos utilizando para que puedan comprender? Porque si no, muchas veces también nos pasa en esa etapa de formación de decir, che, ¿qué crees que haga con lo muerto que me diste? Pero bueno, si para eso está vos, digamos, para tratar de hacerlo un poco mejor, porque si te tenemos que dar para que a vos te vaya bien, la humedad tiene que ser la que vos querés, el pasto tiene que estar cortado como vos querés, la presión de la pelota como vos querés, las dimensiones de la cancha como vos querés, el clima como vos querés, que haya sol, que no haga más de 24 grados, pues si eso no va a pasar nunca, Gabriel. Necesitamos tener jugadores que no comprenden, tener jugadores que comprenden más, jugadores que se portan bien, jugadores que se portan mal, jugadores que le podemos llamar la atención, otros jugadores que no logramos que nos den atención nunca. Y bueno, creo que eso es lo lindo que tiene la docencia, ¿no? De decir, che, este no entiende, pero digo, la puta, ¿cómo hago para que entienda? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo lo ayudo? Y de última pensar, este no me va a ganar, digamos. Yo cuando me pongo en eso digo, este no me va a ganar. Este no me va a ganar, yo lo voy a sacar bueno. No sé cómo, pero lo voy a sacar bueno. Y hago todos los intentos posibles. Entonces digo, bueno, no comprenden el juego, buenísimo. Analicemos, ¿qué no comprenden? ¿Y cuál es el perfil que tienen? ¿Les gusta competir? ¿Son competidores? Y no, la verdad que este no es un chico que le guste mucho competir. Bueno, entonces no lo pongas en un contexto de aprendizaje de competencia porque no va a aprender. Ayúdalo desde lo cognitivo, sentate con él, que no se sienta todo el tiempo que lo están evaluando porque no va a rendir. Entonces digo, bueno, ¿qué recursos son los que podemos utilizar para que esos chicos puedan evolucionar? Y por supuesto, como en todo, hay algunos que evolucionan más y otros que evolucionan menos. Pero he aprendido a lo largo del tiempo que los chicos aprenden un montón, con nosotros y sin nosotros. A veces es preferible que nosotros no estemos y aprenden más. Sin duda, sin duda. Pero el tiempo no lo tengo, Gabriel. Gracias, Gaby. Abrite el micrófono si te queda algo, Gaby. No, todo lo que él describe es lo que se ve en la práctica cuando estás con los chicos. Uh-huh. Todo eso que vos describiste recién es lo que se ve en cuanto al factor X, la competición, la falta de comprensión. Yo creo que lo que nos falta a nosotros como entrenadores es tratar de diferenciar eso e individualizar a los chicos para ayudarlos, como vos decís, con el tema educativo. Creo que si logramos eso es un paso bastante importante. Pero es lo que se ve. Mira, Gabriel, yo te doy un tip que lo veo recurrente, en realidad una situación que la veo recurrente en los entrenamientos. Y muchas veces como entrenadores nos pasa que cuando vamos a la cancha queremos transformar la cancha en un espacio declarativo o en un espacio de recurso conceptual o de espacio conceptual, a donde ahí les queremos enseñar lo declarativo. Y cuando estamos en la cancha es momento procedimental. Es donde hay que procedimentar, no estar todo el tiempo hablando y explicando cosas en la cancha. Entonces, ¿cómo podemos utilizar por fuera de la cancha que empiecen a suceder momentos de aprendizaje que muchas veces en el deporte no se dan? Digamos, yo no sé, Gabriel, si por ahí vos estás en rugby, en fútbol, en básquet, no importa, pero para el deporte que sea. Yo siempre pregunto y digo, che, cuando llego a un club, ¿no? O a donde sea, lo mismo ahora en el jockey, en cualquiera de los deportes, hockey, rugby, pero vamos a cualquiera. En Newell lo mismo, o tal vez, bueno, en la UAR no sucede tanto porque hay más material, pero digo, ¿a dónde aprenden los chicos rugby o fútbol? Yo les pregunto a ustedes, ¿a dónde lo aprenden? ¿Cómo aprenden rugby? Fuera del tiempo que no están con ustedes.
o cómo aprenden fútbol, o el deporte que cada uno de ustedes haga, digamos, ¿a dónde aprenden? ¿Qué hacen para aprender? ¿Dónde puede un chico leer sobre lo que nosotros pensamos del juego? Digamos, si alguien dice, che, yo quiero que mis chicos que son de la M17 del Jockey aprendan de rugby, yo digo, ¿de dónde aprenden? Si no tenemos nada escrito ni nada para darles, tal vez para que puedan aprender. Y que ellos puedan poner la computadora en su casa en el tiempo que están libres y decir, che, ahora estoy mirando algo y lo estoy analizando bajo esta matriz que me armaron para que yo pueda observar tal cosa. El jugador que tiene la pelota, el que no tiene la pelota, el que está más cerca, el que está más lejos. ¿Cómo, digamos? ¿De dónde? Porque en el único momento finalmente que tal vez aprenden el juego dirigido es cuando están con nosotros. Tal vez 2 horas. Digo, si durante las otras 24 horas, ¿a dónde aprenden? Yo siempre me pregunto eso, digamos, ¿a dónde aprenden los chicos de deporte? ¿Mirando un partido? Y yo digo, yo tengo visto como 200 partidos de básquet y no aprendí nada. Si no me hubiese ayudado Pepe Sánchez, yo no aprendía nada. Digo, no, yo no aprendo simplemente viendo. Si a mí no me orientan lo que tengo que ver, digo, qué sé yo, no sé si estoy aprendiendo bien incluso. A lo mejor lo que estoy viendo no es lo que está pasando. O miro rugby, digo, ¿y qué es lo que hago? Yo me he sentado a ver partido con Graham Henry y me dice, ¿y vos qué ves? Y yo digo, uy, ¿cómo me cagó este? Digamos, ¿qué le puedo decir? Veo 2 cosas y él ve 100. Entonces yo no sé, decime vos qué querés que vea, Graham. Así voy y me pongo el ojo a donde vos querés. Porque si no es muy difícil. Entonces digo, eso es lo que me pregunto. Cuando los chicos no evolucionan, así, qué sé yo, 2 horas, 4 horas por semana para mejorar en el deporte que vos practicás, Gabriel, ¿es suficiente para que los chicos aprendan? Y a lo mejor sí es suficiente, pero algunos necesitan más. Entonces digo, bueno, anda a tu casa a estudiar básquet. ¿Y qué estudio? ¿Miro un partido de la NBA? ¿Qué hago? Entonces, pensar eso también, ¿no? ¿Con qué material ¿De qué material disponemos nosotros para decirle a los chicos, vayan y miren esto? ¿Cómo le podemos sacar de su cabeza a los entrenadores un conocimiento para que esté disponible todo el tiempo en los chicos? No solamente cuando vos estás. Porque así no, es mucho más difícil de que puedan aprender. Y si nosotros decimos, che, con todo lo que pueden ver en la tele, está bien, pero orientémosle lo que queremos que vean. Decir, che, no sé, recién estaban jugando los Real Madrid-Chelsea. Y mi hijo juega al fútbol y juega al rugby. Pero los entrenadores de fútbol le dieron una consigna para que vea el partido. Cuando miren el partido, miren esto. Y después devuélvannos sobre esto solo. Entonces vio el partido orientando su foco para aprender algo que ellos están tratando de aprender, que es la salida corta. Entonces, bueno, la salida corta, fíjense cómo separan el equipo cuando los presionan con 2. Y bien, ¿qué miran? Y que se para uno a la izquierda, uno a la derecha y uno central. Hacen un triángulo para que puedan jugar. Si ellos se cierran, juegan por afuera. Si ellos se abren, juegan por adentro. Tan simple como eso. Y mañana van a ir y van a entrenar eso. Entonces digo, no es solamente mirar, sino aquello que nosotros les fomentamos por fuera del momento en el que estamos nosotros para que ellos puedan aprender. Gracias, Martín. Gracias, Gaby, por sumar a la conversación. Me quedó algo dando vuelta hace unos minutos, Martín, sí. Yo no sé, vos en tu experiencia seguramente por ahí más veces que yo, pero yo no he conocido a muchos entrenadores, entrenadoras, facilitadores, instructores, llamémoslo como le queremos llamar, ¿sí? Alguien que esté tratando de desarrollar a otra persona, ¿sí? Que la primera pregunta que se haga al terminar una práctica o durante una práctica, una sesión o lo que fuera es, bueno, ¿qué hice yo para tratar de mejorarlo al otro? ¿O cómo influye en este entorno para tratar de mejorar la experiencia, desarrollar X contenido, la salida corta o lo que fuera, ¿sí? Generalmente empiezan por el otro, y esto una vez más es en mi experiencia, generalmente empiezan, pero bueno, no, ellos no ven esto, o no les sale esto, o por ahí probaron esto el fin de semana y no lo hacen en entrenamiento, ¿sí? Esa es mi experiencia, ¿sí? Generalmente empiezan por el otro. No sé si algo de todo eso te hace ruido. Sí, está buenísimo, Juan. Nosotros estamos tratando de utilizar mucho, digo nosotros hoy en el Jockey, que estoy viviendo en un club que tiene 15 disciplinas y que obviamente para mí es un desafío que está muy bueno porque más allá de lo que estoy haciendo con Pumas y con la Selección Argentina de Polo, la experiencia vivida, siempre hace 12 años que estoy en un contexto donde todos son profesionales y ahora estoy en mi club y trabajando en un contexto donde la gran mayoría son amateurs o si son profesionales no viven de eso, digamos. Viven un rato de eso,
Después, todas las otras horas del día tienen que trabajar en otra cosa para poder hacer un sueldo que les permita medianamente vivir. Entonces, está bueno cómo ir pudiendo trabajar con todos los entrenadores, fundamentalmente en eso, ¿no? En construir una cultura de aquello que alentamos y aquello que desalentamos. Y en ese que alentamos es siempre ponernos nosotros como docentes en el ojo del aprendizaje. Más allá de que, por supuesto, es el alumno finalmente el que decide lo que quiere aprender, pero nosotros ayudarlo en su motivación para que aprenda. Y una de las cosas que hemos empezado a trabajar y a decir, es juntarnos con los chicos antes de empiece el entrenamiento y decir, miren, nosotros con el entrenamiento que queremos hacer hoy, queremos que puedan aprender esto. Y finalizado el entrenamiento, preguntarles si a través de lo que nosotros hicimos, ellos lograron aprender lo que nosotros queríamos. Y está buenísima la respuesta de los chicos. Porque de algún modo así, che, ¿y ustedes qué aprendieron? Y yo decía, no, pero pará, nosotros qué usamos para que ustedes aprendieran. Entonces, terminado el entrenamiento, decir, si esos ejercicios que nosotros aplicamos, que son esas herramientas didácticas, finalmente en ellos generaron el impacto que nosotros queríamos. Entonces, decir, nosotros nos planteamos antes, digo, no sé, queremos aprender un sistema defensivo y ver cómo nos vamos a parar cerca del rack, digo, por decir un ejemplo cualquiera, ¿no? O en hockey un movimiento de salida o un corner corto o lo que sea. Y vamos a trabajar y hacer ejercicios progresivos a lo largo del entrenamiento para que eso que nosotros estamos planteando, ustedes lo puedan aprender. Y si finalmente vos preguntás y encontrás de respuesta de decir, bueno, si comprendieron, si no comprendieron, si los ejercicios les resultaron aplicados para eso que nosotros queríamos lograr. Y muchas veces ellos te dicen, con este ejercicio, vos me proponías o ustedes me propusieron esto y a mí no me pasó. A mí no me pasó. No sé, eso que ustedes querían por ahí con este ejercicio, a mí no me pasó. Porque digo, no sé, a lo mejor querían desarrollar el pase y en el ejercicio la toqué 3 veces. Entonces no pude desarrollar mi pase. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? A lo mejor él te puede decir en lo cognitivo o en lo conceptual todo lo que vos querías del pase, pero él te dice, pero con el ejercicio que hicimos no la pasé nunca. Sí. Entonces, bueno, ese tal vez no es el ejercicio, tiene que ver con el ejercicio que nosotros aplicamos, no con el aprendizaje de él. Sí, por ahí la clave es que chicos de 16, 17 años sientan que el entorno está preparado o ellos se sientan preparados dentro del entorno para hablar con adultos de esa manera, pero sin duda no nos acercamos intentándolo. Sí. Lo tengo esperando ahí a Sergio sí, y a Martín mira, también. Juan, te digo una cosa, también. Sí, que yo también lo veo como un cambio sumamente positivo con respecto a los chicos de esta era, ¿no? Se animan mucho más a hablar, mucho más a hablar. Obviamente, si vos le vas a generar un contexto de cuando le preguntás antes de que contestás vos, nunca te van a contestar, pero o si cada vez que vos le vas a hacer una pregunta, esa pregunta tiene características evaluativas, y bueno, por ahí no se van a animar mucho a contestarte, porque vos contestás y vos me contestás algo y te digo, viste, Juan, al final no entendés nada, Juan. Entonces, si vos me preguntás, yo te contesto, y encima vos me vas a contestar hacia adelante de todo, no te contesto nunca más. Ahora, si nos damos tiempo para que puedan contestar y no vamos a generar un agravio a través de la respuesta, sino que lo que nos va a permitir es verdaderamente ver qué es lo que está pasando, yo creo que los chicos se animan a hablar un montón. Un montón. Miren, nosotros también hacíamos una cosa de Newell que estaba muy buena, después la hicimos algunas veces en Bahía Basket y todavía no la he hecho en el Jockey, pero nosotros una vez al mes, uno de los entrenamientos no participaban los entrenadores, lo hacían los chicos. Los entrenadores ni iban al entrenamiento. Obviamente estaban afuera, pero los chicos armaban todo. Poníamos ciertos responsables que les tocaba y estaban encargados de todo. Y no saben los entrenamientos que salían. Impresionantes. Impresionantes. Entonces los chicos del juego saben, los chicos del juego buscan, si nosotros los vamos orientando sobre ciertas cosas para que puedan detectar, lo hacen muy bien. Los chicos a veces nosotros subestimamos mucho o creemos o enaltecemos mucho nuestra presencia cuando en realidad deberíamos hacer que fluya un poco más y participar cuando es necesario. Creo que nosotros por ahí tenemos un rol mucho más de organizadores de un entrenamiento y dejar que fluya y hacer algunas intervenciones cuando es necesario,
pero no estar interviniendo todo el tiempo. No, esa no es la forma de aprender. Por eso también hay que dejarlos hablar, hay que dejarlos participar, hay que escuchar sus respuestas. Me parece que los chicos hoy tienen mucha más posibilidad de hablar que antes. Antes era más difícil hablar porque la cultura no te permitía tanto hablar. Era más común que cuando vos hablaras, el entrenador te dijera, vos callate la boca y haz lo que yo te digo. Hoy no es tan aceptado eso, por suerte. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sergio ahí se le debe haber acalambrado la mano en Mendoza y a Martín en Córdoba, ni te cuento, así que en ese orden. Dale, dale Sergio, ahorita el micrófono nomás. Hola, gracias Juan, hola Martín, hola muchachos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Mira, Martín, hiciste muchas referencias a la mentalidad de crecimiento, pero me dio la impresión de que te referías a que la tiene o no la tiene. Y Carol Dweck habla y trabaja de cómo hacerla crecer, cómo hacerla aparecer, porque esa mentalidad de crecimiento a veces es temporal, a veces es temática. Tengo mentalidad de crecimiento para algunas cosas y para otras no. Bueno, si lo están trabajando eso, ¿cómo lo están haciendo? Y después hay otra pregunta que me interesa, que es si crees en el estar centrado en el jugador. ¿Por qué? Porque vi que había muchas indicaciones, que hablabas de qué decirle, qué hacer. Y bueno, y de ahí digo, ¿cómo estará con el tema del centrado en el jugador, con respetar los procesos metacognitivos, de explorar, experimentar, reconocer, ¿no? de ver toda esa cosa? Y además, también hablabas de la motivación del aprendizaje. Bueno, y una de las claves de la motivación es la autonomía. Entonces estamos hablando de ese proceso metacognitivo, que lo dejemos de explorar, darle autonomía para que tenga motivación, pero si le estamos diciendo todo el tiempo qué hacer, me parece que ahí hay una dicotomía. Ahí está. La pregunta de Sergio hizo que se le cortara la internet a Martín, que me acaba de mandar un mensaje en WhatsApp. Así que vamos a poner pausa ahí un segundo. Acá ya lo tengo tratándose de volverse a conectar. Martín, ¿estás ahí? Sí, ya estoy. No sé si ustedes me ven. Ahí está. No te vemos por la cámara, pero te escuchamos. No sé si llegaste a escuchar la segunda pregunta de Sergio. Voy por la primera, que la escuché completa, Sergio. Después te tira de vuelta. Son dos fáciles igual, que te tiró dos cosas simples. Sí, buenísimo. No, decía que lo que estaba planteando es que, por supuesto, creo que todos tienen mentalidad de crecimiento para algo. Lo que hay que determinar es cuál es tu motor interno que hace que tengas el deseo de seguir queriendo aprender sobre un tema determinado. Repito, yo creo que soy una persona que tengo mentalidad de crecimiento, pero si me querés poner a hacer danza clásica, no vas a despertar la mentalidad de crecimiento en mí seguramente, porque no la tengo, porque estoy seguro que para eso no soy bueno, o porque en realidad no me incentiva y tal vez, no quiero decir que no me guste, pero no la practicaría, o no sé, qué sé yo, para estudiar chino. Digo, no sé, tengo que estudiar chino, yo verdaderamente mentalidad de crecimiento para eso no tengo, pero seguramente la mentalidad de crecimiento está en aquello que cada uno de nosotros quiere aprender sobre algo que realiza. Entonces, a veces lo que pasa en el deporte es que un chico puede ir a practicar un deporte porque tiene un factor X, pero tal vez no le guste tanto el deporte que practica, o porque lo mandan los padres, o porque los amigos juegan y él juega. Pero cuando se encuentran en un contexto, decir, bueno, la verdad que a mí me gusta jugar a la pelota o me gusta jugar al rugby con mis amigos, pero cuando me exigen algo en el plantel superior, ya no me gusta tanto, no tengo mentalidad de crecimiento para exigirme en este contexto, para mejorar y ser el mejor jugador de mi club, porque no me interesa tanto jugar bien a este deporte, me gusta más jugar con mis amigos, mi mentalidad de crecimiento está más en aprender historia o en ser un buen abogado que en practicar este deporte. Entonces creo que la mentalidad de crecimiento tiene mucho que ver con querer aprender sobre el espacio en el que uno está. Entonces vos decís, bueno, si vos estás en este espacio, digo, en Pumas o en la Liga Nacional de Básquet, y se te exige o se te pide un aprendizaje y ese aprendizaje no sucede y no sucede y no sucede, bueno, tal vez pueda ser con que tenés un gran factor X, pero no sé si eso verdaderamente es lo que tanto te gusta.
No sé si, Sergio, ahí contesté tal vez tu pregunta. Y la segunda no pude escucharla. Sí, lo que estoy viendo es que estás ligando mucho la mentalidad de crecimiento a la motivación intrínseca. Y no sé si es casi lo mismo. Me parece que hay matices a veces que son distintos. La segunda pregunta es si crees el aprendizaje centrado en el que aprende, ¿no? Sí, porque ver si crees en los procesos metacognitivos, donde el que aprende pasa por experimentar, explorar, reconocer esas soluciones, porque eso genera autonomía en el aprendizaje. Y como te escuché muchas veces decir qué es lo que había que hacer, entonces, y hablas de la motivación de aprendizaje, y la motivación, una de las cosas importantes de la motivación es la autonomía. Bueno, entonces ahí vamos generando de todo una mezcla de conceptos, ¿no? Y cuando además decís que uno de los mejores entrenamientos fue cuando le diste mucha autonomía a los jugadores de Ñulo en Bahía, dice que te sorprendió. Bueno, son todos esos procesos metacognitivos. Bueno, si eso crees en ese proceso de aprendizaje o preferís el más dirigido, porque entonces si es más dirigido es menos centrado en el jugador. ¿Cómo es tu experiencia con respecto a eso? No, creo absolutamente en la autonomía de aprendizaje, absolutamente. Y no pasa tanto por lo que yo crea, digamos. Y me parece que en esto hay un ejemplo con el cual casi todos nosotros, no sé, Sergio, si tenés o no hijos adolescentes o hijos en edades más juveniles, 5, bueno. Y lo que nos pasa con respecto a la Play. Y a la Play uno lo puede tomar como un hecho fabuloso o no, depende cómo cada uno quiera verlo según la cantidad de tiempo que los chicos pasen enfrente a eso. Pero hay algo que es fantástico y que nos muestra lo que es la autonomía de aprendizaje, porque los chicos a la Play no aprenden con ningún adulto, aprenden solos y aprenden con otros amigos, aprenden del error que le genera otro, que le cuenta otro, que lo ayuda a poder hacer un no sé qué para poder ganar. Y cuando por ahí yo voy y le digo a Santiago, Agustín no juega, pero voy y le digo a Santiago, basta de Play, porque ya estuviste mucho, se va al teléfono. Y en el teléfono lo más interesante es que lo que mira es a alguien jugando a la Play. Si él está jugando al Fortnite, se pone en YouTube y mira a alguien que está jugando al Fortnite. Y está aprendiendo. Lo que está buscando es un recurso que le permita poder seguir mejorando. Entonces, sí creo mucho en la autonomía del aprendizaje. Por eso yo decía antes que el entrenador para mí es un organizador que lo que tiene que lograr es poner conceptos claros sobre lo que queremos que los chicos puedan ir experimentando y dejarlos que puedan experimentar. No creo que esté bueno que todo el tiempo sea dirigido todo lo que tienen que hacer, más allá de dirigir el entrenamiento y organizarlos y ponerles tiempo y organizar el espacio, si queremos. Pero después no creo que los chicos aprendan mayormente por la intervención del adulto, sino por aquellos escenarios que el adulto crea para que los chicos puedan experimentar. Y con respecto a lo que me decías de mentalidad de crecimiento, creo particularmente que sí tiene mucho que ver con la motivación intrínseca, porque de eso depende, digamos. El aprendizaje tiene que ver, por un lado, con la motivación intrínseca, que yo tenga deseo de aprender algo, y después con un factor externo que me estimule a seguir indagando sobre eso y que me brinde herramientas, información o distintos recursos para que yo pueda seguir indagando sobre aquello que me despierta cierto interés. Yo creo que si no hay una motivación intrínseca, es difícil poder profundizar en el aprendizaje. Repito, no sé, yo fui a un colegio bilingüe toda mi vida, jardín, primaria y secundaria. Y yo no tenía una gran motivación intrínseca por aprender inglés. Si no hubiese sido por mi vieja y mi viejo que me mandaban al colegio, me pusieron profesora particular y tenía 3 horas de inglés todos los días, yo no hubiese aprendido inglés. Y hoy, digo, afortunadamente, de afuera me incentivaron para que lo haga. Pero yo no tenía una gran motivación intrínseca por aprender eso, como sí la tenía por matemáticas, tal vez. Entonces creo que en sí la mentalidad de crecimiento tiene mucho que ver en la participación nuestra como docentes, en mostrarte que vos podés ser bueno en eso y darte recursos para que vos puedas profundizar sobre eso que vos querés aprender. Ahora,
Si yo mucho no quiero aprender sobre algo y no tengo esa motivación y ese deseo sobre ese tema de poder aprender, por lo menos en mi experiencia, es bastante difícil que eso suceda. O especialmente en el deporte, cuando la competencia es tan importante, cuando vos encontrás a uno que tiene una gran mentalidad de crecimiento, digamos, ama jugar al rugby, o ama jugar al básquet, o ama jugar al fútbol, y llega a un nivel de competencia muy alto, donde se necesita cada vez más detalles para hacerlo bien, ahí creo que sí tiene que haber una intervención importante de afuera para decir, mira, es por este lado. Toma estos recursos y seguir profundizando con eso. Aquel que ame esto va a seguir profundizando y el que no tenga tanta motivación intrínseca por hacerlo no va a profundizar. Y ahí en esa competencia se genera una diferencia importante en cuanto al rendimiento. Y a eso hacía principalmente referencia Sergio. Gracias, Martín. Gracias, Sergio. Sergio, también estás ahí congelado. No sé si llegaste a contestar. No, sí, escucho. Ahí estás. Ahora sí, genial. Buenísimo. Martín, pasamos a vos entonces ahí. Gracias por la paciencia. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Un gusto, Martín, compañeros, ¿cómo les va? Acá en este proceso de enseñanza-aprendizaje, que nosotros estamos absolutamente convencidos ya en esta altura, creemos que estamos convencidos que el camino es el descubrimiento, el trabajo con el otro, la construcción de este momento, de este vínculo que se va generando con el que va aprendiendo conmigo y que vamos construyendo esta experimentación, ¿no es cierto? Y que realmente el trabajo a partir del juego, de la participación, de que sea algo que realmente me motive, que sea competente. Cuando nosotros diseñamos proyectos, no sabemos a dónde ponemos esto de los factores claves o hábitos que tanto nos piden cuando nosotros diseñamos proyectos, ¿no? Por ahí en el colegio o en lugares más institucionalizados, formalmente encontramos formas más abiertas de trabajo, pero en los clubes quizás están como un poquito más cerrados. Me refiero acá, ya bajando bien a la cancha, como podríamos decir, al patio o a la cancha, ¿sí? En Córdoba hay como dos fuerzas, para ser concreto, dos fuerzas que se tironean, ¿no? El que más trabaja el factor clave y ahora que le dicen mucho hábitos, con el que es más lúdico, con el que experimenta y tiene quizás más tiempo, porque necesitas más tiempo para jugar, para experimentar, y nosotros no tenemos más tiempo, tenemos muy poco tiempo que perder, entonces vamos a lo cerrado. Entonces, yo quisiera un pequeño análisis sobre lo que piensas de eso y de estas fuerzas que se chocan desde acá comentándolo a la cancha en sí, como le decimos nosotros, como vos sos profe también, al patio, a la teoría y justo en la práctica. Porque cuando por ahí nosotros proponemos actividades, empiezan las miradas, ¿viste? Empiezan las miradas de los colegas y es difícil sacar esto de lo cerrado, del hábito, de la sin oposición, del poco trabajo hasta creativo que es el arte de enseñar y aprender. Sí, está buenísimo, Martín. Y no sé, tal vez estoy tratando de tomar de algunos puntos de los que hiciste mención. Yo creo que tiene mucho que ver el entrenador con el deseo de tener el control del entrenamiento, el control de la clase. Entonces, nosotros queremos una clase que sea ordenada, y para que sea ordenada necesitamos que los chicos se sienten y que hagan fila, y que nosotros le querramos explicar desde lo analítico algo que desde lo procedimental y desde la realidad muchas veces no sucede. No sé por ahí cuántos hay tal vez de rugby, de vóley o etcétera, pero digo, en el rugby cuántas veces sucede que cuando vos vas a taclear a alguien, a quien vos vas a taclear está quieto. Y nosotros seguimos insistiendo con hacer una cola de 10 minutos para taclear una bolsa que se queda quieta. Entonces vos decís, pará, el entrenamiento yo lo veo desde afuera, que soy papá, y digo, qué bien Martín, cómo los chicos te hacen caso, uno atrás del otro,
entonces van, taclean, pasan del otro lado y termina el entrenamiento y va a decir, el entrenamiento fue buenísimo. Qué sé yo, cuando uno piensa en eso, es decir, no hay nada más desnaturalizado del juego que ese suceso, del partido incluso. Y uno podría decir, bueno, pero lo que estamos tratando de buscar es perderle miedo al contacto. Bueno, hay otra forma de hacer algo que sea más entretenido y que lo hagan más cantidad de veces. Con un compañero en 4 patas, tirado en el piso. No sé, hay un montón de recursos que son mejores que ese. O digo, bueno, no sé, hacemos cola para patear al arco. Pero si no sé, no podemos generar un juego que pateen más veces al arco sin la necesidad de hacer cola. Yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Digo, si uno va al banco y tiene que pagar 10 impuestos, y cuando vos vas, yo llego y me va a atender Martín Maldonado, que es quien está en el que me atiende en el banco, y me dice, ¿qué haces, Martín? ¿Cómo andás? Bien, perfecto. Che, mira, hoy podés pagar de un impuesto. ¿Cómo de a uno? Sí, no podés pagar los 10 juntos, tenés que pagar de a uno. ¿Y después qué hago con los otros 9? Tenés que hacer la cola de nuevo y pagar uno, después hacer la cola de nuevo, o sea, hago la cola 10 veces. Sí, hacer la cola 10 veces. Ninguno de nosotros volvería a ir a ese banco. Entonces digo, ¿por qué nosotros le hacemos hacer cola a los chicos para que hagan 10 tackles? Para que pateen 10 veces al arco. ¿Tiene que ver con que creemos que esa es la mejor manera de aprender? ¿O tiene que ver con que creemos que esa es la mejor manera de tenerlos ordenados y respondiendo ante algo que nosotros queremos hacer? No quiero ser autorreferencial, pero es la experiencia vivida. Cuando mi hijo era más chiquitito, mi hijo jugó al rugby durante 3 años, después dejó y ahora volvió a jugar al rugby de nuevo. Y pasó por muchos deportes, juega al fútbol, juega al futsal y ahora volvió a jugar al rugby también. Pero digo, antes iba a la mañana al club y nosotros íbamos más temprano, mi mujer, no sé si el entrenamiento empezaba a las 10, nosotros íbamos 9:30 a tomar un café, y Santi, ni siquiera por edades, porque con todos los que iban antes 9:30, agarraban una pelota, pateaban por arriba de la H, jugaban un partido sin importar la edad, y cuando el más grande levantaba la mano y decía, se fue, pero si no hay línea, ¿cómo se fue? Y bueno, el más grande dice que se fue, y siguen jugando, y no hay tanto debate, tanta discusión, y juegan, y a la media hora venía todo transpirado, me decía, pa, ¿me das agua? Bueno, dale, toma agua, dale, que viene el profe. Iba el profe, y el profe a sentarse. Entonces lo tenían sentado durante 10 minutos o 15 minutos hablando de no sé qué, y después decían, bueno, a ver, ahora vamos a hacer una cola, nos ponemos uno atrás del otro porque vamos a taclear. Si el pibe venía de correr, de divertirse como loco, sin la necesidad de ningún adulto, y cuando llega el adulto, genera algo que está completamente desnaturalizado de lo que en realidad es el juego. Entonces digo, ¿tiene que ver con que creemos que esa es una forma más eficiente de aprender o con que creemos que es la mejor manera para tener ordenada nuestra clase? Entonces, bueno, por supuesto que ahí hay un debate que está bueno y que se puede plantear en cualquier mesa, ¿no? Si no, necesitamos buscar recursos que sean un poco más abiertos, más integradores, y no un entrenamiento que sea altamente analítico, especialmente en edades tan tempranas. Tal vez uno podría plantear un entrenamiento un poco más analítico donde se necesita tal vez un detalle más fino o una participación o una acción más fina de una destreza. Pero creo que en edades tempranas está completamente desnaturalizado de lo que realmente el chico quiere y de lo que es el juego. No sé si fue clara mi respuesta, Martín. Ahora sí creo. No, yo creo que puede ser un poco por la corriente del orden, de la clase, de lo procedimental, de cómo se organiza una clase. Pero me parece que ellos están como convencidos que es conceptual, que si no yo aplico tal contenido de esta manera, de la manera que estoy hablando, el resultado va a ser el que ellos están convencidos. Y nosotros, claramente, tenemos otra corriente, creo que todos acá lo tenemos. Pero es una corriente fuerte que como que estamos cansados de escucharla y de tenerla, y ya no sabemos qué ejemplo poner, y seguimos, incluso las encontramos en las uniones, las encontramos en distintos lugares. Por lo tanto, quería escuchar qué pensás vos sobre eso. No lo veo tanto como que puede ser por un orden, un formato más fácil para el entrenador, sino que ellos creen que están convencidos que diciéndole todo al entrenado y siendo ellos el centro de la sesión, van a generar mejor aprendizaje o mayor aprendizaje o mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso nada más.
Probablemente, sin dudas, es posible que se defienda esa postura y también tiene que ver con lo que conversábamos anteriormente con Sergio, ¿no? De creer de que cuánto vos te crees que tenés una influencia directa sobre el aprendizaje de los chicos. Y en realidad vos lo podés tener, pero el tema es aquellas herramientas o aquellos recursos que vos utilizás. Y creo claramente, o estoy convencido, de que si vos haces un entrenamiento en una cancha de un modo mucho más abierto, mucho más a través de juegos integrados, y por el otro lado hacer un entrenamiento absolutamente analítico, obviamente en determinadas edades, y probablemente tu clase cada vez se llene más de chicos y la otra cada vez tenga menos. De eso estoy seguro. Yo también estoy seguro, no me queda ninguna duda, de hecho. Te aporto dos cositas, Martín, a ambos Martínez. ¿Sí? La primera es, creo que tenemos una responsabilidad de impartir vos llamaste este movimiento, esta especie de campana, ¿sí? Me parece que por ahí teniendo conversaciones ya sea con padres, ya sea con otros entrenadores, etcétera, etcétera, creo que tenemos que seguir de alguna manera expandiendo esta información, ¿sí? que alguien en tu posición, Martín, tiene un montón, ¿sí? Y por otro lado también me parece que tenemos que seguir haciendo la diferencia, ¿sí? El Instagram de los Pumas tiene a jugadores de los Pumas. El Instagram de Pumas Sevens tiene a jugadores del circuito internacional de Seven. ¿Sí? No tiene a los chicos del jockey o de tablada o del club que sea de menores de 10. Si son criaturas completamente diferentes, que le están pasando un montón de cosas, que sin lugar a duda tiene a esas dos personas en lugares de aprendizaje, porque hay aprendizaje en ambas situaciones, eso no tengo duda. Pero una vez más, y volviendo por ahí un poco a la primera reflexión de Martín, ¿sí? en donde hablaba del contexto, en donde hablaba de la mejor experiencia posible de esos participantes. Bueno, ¿cómo hacemos para crearla? Y seguramente esperando mi turno, después de 8 turnos, tocando la pelota cada minuto y medio, seguramente no sea una experiencia a la cual quiera volver, a la cual tenga ganas de sumar a alguien, a la cual tenga ganas de hablar al otro día en el recreo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda que sí, o por lo menos eso creo. Y creo que tal vez, con lo que decía Martín, es probable que antes todos tal vez estuviesen en esa corriente. Afortunadamente va cambiando y tal vez cada vez hay menos y cada vez hay más de los otros. Así que ningún camino de cambio es sencillo. Seguramente va a haber un día. El otro día lo conversaba con uno de los participantes de este grupo en otro contexto, otra conversación, y va a haber un momento dado, va a haber un día que esa persona llegue al entrenamiento, al club, y empiece a mirar alrededor y diga, uy, al final yo soy el único que sigue teniendo cola, yo soy el único que sigue haciendo correr gente alrededor de la cancha, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que seguir evangelizando, Martín. Martín es el embajador de Córdoba, te cuento, Martín. No, el gato es el número uno absoluto. El gato, ahí está, el gato. El otro abandonado. Martín, soy consciente que hace ya casi 1 hora y 20 que te tenemos acá. No sé si alguien tiene ahí algo que le esté quemando la punta de la lengua antes de dejarlo a Martín seguir con su tarde en Rosario con su familia. No sé si alguien tiene ahí algo. Dale, Martín. Mira, con respecto a lo que dijo Martín Maldonado y a lo que estuvo diciendo Martín Maque todo el tiempo, ¿no? Lo que nos costó en el club terminar con la expresión mi división, mis jugadores, lo que nos costó, nos llevó 10 años, 10 años. Y es esa construcción que vos decías, a Martín Maldonado le hablo, de esa construcción rígida, ¿no es cierto? De vos tenés que hacer lo que yo te digo. Hubo un entrenador en el club, para que sepan, para que se den una idea, que me dijo, los conceptos básicos tienen que entrar a fuego. Ya con eso, tétrico, ya sé. Bueno,
Entonces, te das cuenta, Martín, ahora Martín Mackey te decía, cuando viene mal, viene con una mala formación, eso es malo, eso es negativo. Por eso yo pensaba eso, no lo quise aclarar para no hacerlo largo, ¿no? Pero yo los recibía después a esos jugadores, después de, eso, de entrar a fuego. Seguro, seguro. ¿Sabes, Marcelo? Otra cosa que también creo que es importante intentar quitar del inconsciente colectivo, especialmente en las etapas infantiles y juveniles, la falta de tiempo. Creo que es un error, es un pensamiento cortoplacista, pensando que tu formación se da de lunes a sábado, como tal vez se da en una primera división o en un seleccionado nacional, donde ahí sí vos tenés que ganar. Pero digo, si nosotros quisiésemos empezar a trabajar cuestiones conceptuales, ¿no? Incluso saco, para hacerlo corto y para hacerlo en un número claro, digamos, vamos a suponer que a partir de los 11 años los chicos juegan y a través del juego no aprenden. Vamos a hacer ese pensamiento. Y digo, un chico empieza a los 12 años a incorporar cuestiones conceptuales del juego en el deporte que sea, en cancha grande o en lo que sea, a partir de los 12 años. Y un chico medianamente se consolida en primera división o juega en primera división a los 22, es decir, tiene 10 años. O sea, si nosotros en todo nuestro sistema de enseñanza deportiva, en 10 años, que si quieren podemos sacar la cuenta, pero si entrena 6 horas por semana, digamos 2 horas los martes, 2 horas los jueves y 2 horas cuando juega, 6 horas por semana, por 4 semanas son 24 horas por mes, por 10 meses son 240 horas, por 10 años son 2.400 horas. Pensá cuánto puedo aprender en 2.400 horas. Yo en 2.400 horas aprendo 5 idiomas y ustedes también. Entonces digo, ¿cómo es posible que un entrenador de los chicos de 15 años diga, yo no tengo tiempo? ¿Pero cómo no tenés tiempo? Vos tenés que tratar de que el chico aprenda esto en este proceso. Y el año que viene, que sumado a lo que aprendió en M15, en M16 aprenda otra cosa. Ahora, si vos lo único que pensás es que vos vas a ser el único, porque es tu división, y tu división vos le tenés que dar todo lo que le tenés que dar en el proceso de un año, y tenés que ganar sí o sí el fin de semana, entonces vos haces todo lo especulativo y le enseñás incluso lo que no debería enseñarle para ganar. Entonces vos decís, che, pará. Empecemos a pensar en nuestro sistema, en nuestro proceso de enseñanza, que incluso no tiene 10, porque yo te regalé como 8 años. Porque vos decís, bueno, los chicos no empiezan a aprender a los 12. Si queremos, empiezan a aprender a los 6 o a los 5, nuestro deporte. Entonces ya no tenés 10 años, tenés 17 años para que un chico aprenda. Es decir, che, en 17 años no podemos lograr que comprendan el juego, no podemos lograr que aprendan las destrezas básicas, no podemos lograr que aprendan las destrezas específicas, porque el entrenador del M15 me dice que no tiene tiempo. Entonces lo agarra el del M15, lo único que le importa es ganar, lo agarra el del M16, lo único que le importa es ganar, y vos decís, che, si nosotros le enseñamos las cosas bien, van a ganar también. ¿Por qué el ganar va por un camino y el aprender va por el otro? Digamos, nunca puedo entenderlo eso. Entonces digo, eso es decir, en mi división, son mis chicos, le entran a fuego, buenísimo, pero primero repasemos todo lo que es el proceso, el sistema de contenido, a mí me gusta llamarlo núcleo de aprendizaje prioritario, que vos decís, che, ¿cuál es aquello que en mi proceso, en mi club, todos lo tienen que aprender? Todos lo tienen que aprender. Entonces vamos a dividirlo por etapas, vamos a organizarlo, porque digo, el tackle es tackle, el tackle es tackle. El tackle es tackle a los 6 años y es tackle en los Pumas. Lo que es distinto tal vez son las herramientas didácticas que vamos a utilizar para que aprendan a taclear. Pero si un chico que empieza a taclear a los 5 años, ¿cómo puede ser que a los 22 no taclee bien? ¿Cómo puede ser? Imposible que una persona no pueda aprender en 2.400 horas a taclear a alguien. Es decir, evidentemente hay algo de lo que nosotros estamos utilizando para que los chicos aprendan que no está bien. Que no está bien. Porque en 2.400 horas un deporte como el rugby, como el básquet o como el fútbol, se debería aprender. Entonces digo, bueno, lo que hay que revisar un poco es eso. ¿Cuál es el contenido didáctico o pedagógico en realidad? ¿Cuál es el contenido pedagógico que nosotros hemos propuesto para trabajar en nuestro club? Y a partir de eso, ¿cómo lo repartimos por edades? ¿Y cuáles son las herramientas didácticas? Es decir, los ejercicios que nosotros utilizamos para lograr un buen aprendizaje procedimental. Si en 2.400 horas nuestros chicos no aprenden, el problema es del contenido pedagógico elegido y del proceso pedagógico implementado. Porque no es verdad, pongo el ejemplo en el club que yo estaba antes, tal vez en Duendes o en clubes que históricamente sacan jugadores y sacan jugadores y sacan jugadores. Y vos decís, che, tienen suerte esos tipos.
que a los 5 años justo los que juegan bien van a ese club. Y tenés otro club que históricamente le va mal. Pues sí, pobre, qué mala suerte que tienen. No, no es suerte. Es que el proceso pedagógico y el contenido pedagógico y las herramientas didácticas que se utilizan a través del tiempo en el que los chicos pasan en el club es mucho mejor que el de los otros. Y cuando los procesos pedagógicos mejoran y cuando los contenidos pedagógicos se transforman en un contenido común dentro de la institución, esa institución que antes le va mal, le empieza a ir bien. Así, ¿qué pasó? Ahora los chicos que le vienen son buenos y antes no eran tan buenos. No, yo estoy convencido que no pasa por eso, que pasa por verdaderamente pensar de que para desarrollar a los chicos hay tiempo. Y no es que el entrenador me puede decir, no, yo no tengo tiempo para el fin de semana. Y a mí no me importa tanto el fin de semana, vamos a ganar, vamos a perder. No hay problema, pero están aprendiendo. Bueno, eso es lo que, por lo menos lo que yo creo, y no solo lo creo, sino que estoy absolutamente convencido y por eso peleo. Lo último, Juan, y disculpame, ya sé que te vas a enojar conmigo. No. Se ríe. Vos haces un partido de décima división, 10 años. Nosotros, yo soy de Curne, del Chaco, contra cualquiera, Duende, Jockey, All Black 10 años, ¿viste? Y son partidos parejos. Agarrarlo a los 23 años y nos comemos 100. Indudablemente la diferencia está en el camino. Eso Sin ninguna duda. Obvio. Sin ninguna duda. Juan, no, basta, ya está. Tranquilo, le vamos a poner el bip ahí arriba de cuando nombra el club, Marcelo. Lo dejo a don Miguel de este lado del charco, que lo cierre él con su última pregunta. Buenas noches. Un placer poder estar con ustedes y sobre todo con Martín. Nada, la pregunta que le hago es, ¿por qué siempre en el deporte tenemos al mismo entrenador en M6 hasta Nacional? De hecho, pasó en mi club. Empezó un padre en M16 y ahora está entrenando al primer equipo porque juega el hijo. Es un caso curioso y todavía no. Y yo he propuesto en mi club que el entrenador se mantenga en la misma categoría y pasen todos. Es decir, aquí en España vamos 2 años. Yo no sé cómo. En Argentina que tenéis M15, M14, tenéis muchos niños por suerte. A mí aquí es M8, son 2 años, pasan a M10. Yo propongo mantener al entrenador siempre en M8 y que el niño avance y cambie como en el aquí en el colegio, por lo menos en cuarto de primaria tiene un profe, en quinto tiene otro y en sexto tiene otro. Y es algo que me choca todavía. Sí, y me parece que está bien que te choque. Está bueno que te choque. El desafío tuyo está en poder cambiarlo. Creo que mayormente acá en Argentina eso ya no sucede tanto, o por lo menos en los clubes con los que muchas veces he hablado. Está bueno también que tal vez un entrenador pueda pasar de entrenar infantiles a juveniles y después a plantel superior, porque está bueno, es un progreso, también es un incentivo y a medida que nosotros también vamos creciendo, los chicos tienen siempre la misma edad. Digamos, yo hoy tengo 47 y antes tenía 27 y yo entrenaba a chicos que tenían 8 años, pero no me significa lo mismo entrenar a chicos de 8 años cuando tenía 21 que hoy que tengo 47. Entonces, el entrenador también, a medida que va creciendo, debería ir pasando a edades que estén un poco más cercanas a la de él. Con lo cual, tal vez uno puede decir, che, mira, a mí me gusta entrenar infantiles y está bueno y quedarse en infantiles y me parece buenísimo y que los chicos pasen. Yo me quedo en infantiles y pasan porque no quiero entrenar juveniles ni plantel superior, pero también veo que está bueno que el entrenador pueda entrenar otras edades. Lo que no está bueno es que se quede con una división durante tanto tiempo. Eso estoy seguro que no debería ser algo, como hablábamos antes, que la cultura de un club tiene que ver con aquello que alentamos y aquello que desalentamos. Deberíamos alentar de que los entrenadores puedan entrenar en distintas edades, si es que quieren, pero deberíamos desalentar que se queden durante mucho tiempo con el mismo equipo. Gracias Miguel, gracias Martín por esa reflexión. De alguna manera, cerrando un poco la conversación, sé que ha quedado un montón de
un montón de preguntas y de comentarios ahí en el chat. ¿Sí? Martín, si se quieren poner en contacto, redes sociales, a través de dónde, cómo, contarles un poco y contarles también del nuevo libro que acaba de salir esta semana, que ya me has pasado el link y se lo voy a pasar en los recursos también, pero contarles un poquito. Bueno, en redes sociales tengo varias, pero la que más uso es Instagram y mi dirección es @martin_mackey19. Ahí es donde generalmente escribo y tengo el Instagram para difusión. No lo utilizo como cuestiones familiares o personales, más allá de las historias que por ahí puedo subir, pero mis posteos tienen que ver con la difusión y eso es lo que trato de hacer desde Instagram. Tengo Twitter también, pero no lo uso, y tengo LinkedIn y Facebook, pero los uso menos. LinkedIn un poco más. Y con respecto al libro, sí, ayer hice el lanzamiento de un nuevo libro que se llama Pedagogías para el Alto Desempeño Deportivo, y fue una experiencia muy linda, fomentada por un amigo que se llama Miguel Sedov, que es el ministro de Educación de Misiones, que en su momento colaboró con nosotros mientras yo estuve en Newell, trabajando sobre nuevas herramientas pedagógicas aplicadas en tecnología, que estuvo muy bueno y que fuimos creando cosas con los chicos y ahí nos conocimos. Y bueno, a él le interesó mucho todo lo que era mi pensamiento con respecto a la sistematización de los procesos de enseñanza en el deporte. Y me empezó a incentivar, a decirme: tenés que escribir un libro y tenés lo que vos pensás, tiene que estar escrito y lo tenés que dejar en algún lado. Y bueno, fueron 3 años, largo, 3 años que sinceramente me llevó tiempo, más allá de todo mi tiempo de trabajo, por ahí de ponerme en ciertas horas a tener que escribir o a tener que leer, porque algunas cosas tienen que ver con mi experiencia personal, pero también trataba de ese pensamiento de que no sea un para mí mismo, más allá de que de algún modo poder contar desde algún lugar una experiencia, pero que tuviese que ver con ciertas investigaciones y ciertos autores que dan crédito a lo que uno piensa con respecto al desarrollo curricular dentro de las instituciones deportivas, a lo que significan los sistemas, a cómo ir trabajando para poder construir un activo institucional que trascienda a las personas. Y bueno, fui también ordenando mi pensamiento a partir de la construcción de 6 pilares, que son los que he ido llevando adelante tanto en Newell como en Bahía Basket, como en la Asociación Argentina de Polo y ahora en el Jockey, pero también no con ese orden de los pilares, lo que hice durante 7 años en la Unión Argentina de Rugby. Y bueno, fui sobre cada uno de esos pilares haciendo una redacción de qué se tratan y de cómo cada uno de ustedes podría intentar implementarlos en sus instituciones deportivas, o a partir de ese libro pensar una forma de gestionar que les sea de eficiencia para ustedes. Así que bueno, el libro está tanto en papel, que se puede conseguir en Mercado Libre, como a través en Amazon en un formato de ebook. Y bueno, lo que desarrolla son mi pensamiento con respecto a lo que es, a la importancia que tiene la pedagogía en el deporte, y por otro lado el capítulo final cuenta, bueno, mi experiencia durante los años en la Unión Argentina de Rugby y cómo se fue creando el sistema de la UAR, por lo menos durante los 7 años que me tocó estar a mí desde el inicio, hasta que en el 2016 tomé la decisión de alejarme de la UAR para volver ahora en el 2020. Así que bueno, si el que quiera leerlo tiene esas 2 posibilidades de acceso para poder hacerlo, y espero que puedan disfrutarlo tal vez tanto como fue para mí todo este tiempo de poder escribirlo. Realmente investigar, leer, releer, escribir, reescribir, tachar, bueno, es un proceso alucinante, una sensación increíble, y que llega un momento que nunca terminás. O sea, porque cuando empezás a asociar el capítulo 1 con el último y la primera página con la última, es volver y corregir y poner de nuevo. Realmente es cansador, pero está buenísimo. Lo disfruté un montón. Me imagino. Bueno, mil gracias por compartir
hora y media con nosotros, Martín. Gracias a todos ustedes que se conectaron al vivo. Gracias a todos los participantes de esta edición de Desarrollo de Facilitadores que están viendo la grabación también, y gracias a todos ustedes que nos están viendo en el canal de YouTube. No se olviden de dejar sus comentarios aquí debajo, ¿sí? Y de compartir en sus redes sociales también. Martín, una vez más, muchísimas gracias por el tiempo, ¿sí? Por la predisposición. Dejaros con tu reflexión final, ¿sí? ¿Cuál es eso que, no sé, es eso que te gusta dejar después de haber tenido una conversación con alguien, que se queden pensando, que vayan a investigar, que le digan a otros que Martín McKay dice esto, piensa esto, quiere tratar de generar esto? Dejarnos con esa reflexión final, y como siempre les voy a pedir a todos los que están aquí en el vivo que se abran los micrófonos para agradecerle a Martín cuando haya terminado su última reflexión, y nos estamos viendo la semana que viene para nuestro último encuentro en estos 10 encuentros. Así que Martín, te dejamos para que lo cierres. Bueno, Juan, ya hablé mucho, así que lo único que me gustaría por ahí transmitir es algo que por lo menos a mí me fluye, y sé que a ustedes también, es no detener en lo más mínimo la pasión. O sea, eso que te gusta y dale porque te gusta, y cuando uno habla desde ese lugar las cosas fluyen. Hacer lo que te gusta y hacerlo a fondo y hacerlo bien, bueno, eso es lo que particularmente me moviliza a mí y es lo que me gusta hacer. Disfruto de transmitir experiencias, de tratar de, por los lugares donde he estado, poder contarlas y a través de eso colaborar con otros para que lo puedan hacer, pero también disfruto mucho más de aprender, y no me limito nunca a eso. Siempre pienso que de cualquier persona puedo aprender algo, y a cada lugar a donde voy con esa idea. Nunca voy a un lugar con la idea de decir, bueno, a ver qué me va a decir este tipo, sino voy a un lugar con la idea de decir, qué bueno lo que me va a decir este pibe, y ojalá de eso pueda tener algo. Así que si pude lograr eso en ustedes, para mí en esta charla es misión cumplida. Y si no pude generarlo en ustedes lo generaron en mí, la pasé bien, me gustó y me gusta hacer esto. Así que muchas gracias, Juan, y cada vez que me invitás, acepto porque sé que divulgás mucho esto, divulgás mucho la pedagogía, te gusta colaborar con que las personas que están vinculadas al deporte puedan aprender en el rol docente, y bueno, voy por eso. Amo el deporte y quiero que cada vez tengamos mejores docentes. Así que te felicito por lo que haces y contá conmigo para cada vez que creas que puedo aportar algo. Y gracias a todos también y todas por haber estado. Placer enorme, como siempre. Un fuerte abrazo. Gracias, un placer. Hasta luego. Chao, gracias, un placer. Chao. Muchas gracias. Saludos.